Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar, Introducción al modo experto. Mi nombre es Josué Claros y formo parte del equipo de marketing. Antes de comenzar, queremos agradeceros por estar aquí y tomarnos el tiempo de conocer más sobre el modo experto. En unos momentos, nuestra ponente, Constanza Cuadrado, nuestro ortodoncista, nos guiará a través de las funcionalidades avanzadas de esta herramienta y para que podamos optimizar nuestro flujo de trabajo. Mientras le damos unos minutos para que se conecten más personas y comenzamos. El webinar, perdón, tendrá una duración de 1 hora y al final tendremos unas preguntas y respuestas. Así que nada, y esperamos un poquito. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se escuche muy bien y que no tengamos problemas de audio. En el caso de tener algún tipo de problema, por favor comentarlo en el chat y como ha dicho mi compañero Josué, las preguntas y respuestas, sobre todo de lo que es la parte del flujo del modo experto, las vamos a responder al final de la presentación para no entorpecer el flujo y demás, pero sentirse libre de poder ir comentando y también poder hacernos algún tipo de comentario si es que en algún punto no se oye bien o se corta la transmisión o lo que pudiese suceder siempre en los vivos, ¿vale? Así que como ha dicho Josué, vamos a dar un minuto más y luego comenzaremos ya con lo que es nuestro viaje hoy por el modo experto. Y quería comenzar hablando de la historia que parte de este proyecto del modo experto, porque ha sido realmente un proyecto que nos ha dado mucha ilusión y que por fin tenemos la felicidad de poder anunciar lo que está disponible para que lo puedan usar y sacarle todo el jugo que puedan a esta herramienta que ha revolucionado, por lo menos para nuestra parte y con los usuarios que nos han dado ya su feedback en cuanto al manejo y a la optimización de tiempos en clínicas. El modo experto, para aquellos que no han podido mirar redes y que no han podido informarse un poco más, es una nueva herramienta que van a tener disponibles, de hecho ya lo tienen a día de hoy, dentro de sus planificaciones para poder revisar en la plataforma de Secret Aligner no solamente lo típico que teníamos anteriormente, que era poder analizar la posición final, realizar cambios, utilizar controles 3D para poder modificar esa posición final de nuestros tratamientos, utilizando herramientas como las teníamos, pero ahora hemos involucrado y hemos integrado en estas funciones también nuevas herramientas que nos permiten optimizar no solo la posición final de nuestros casos, sino también toda la secuencia del tratamiento e individualizar al máximo nuestras planificaciones, tomando decisiones clínicas mucho más óptimas y adaptadas a cada uno de nuestros pacientes y situaciones que nos podamos encontrar en el día a día. Así que dicho esto y dando esa introducción, vamos a comenzar con lo que es la demo de nuestro modo experto. Voy a compartir pantalla, así que porfa a mis compañeros me confirman que todo esté perfecto. Vale, genial. Pues entonces comenzamos. Nuestro modo experto es un modo que se encuentra habilitado para cualquier tipo de doctor clínico que ya tenga su usuario en nuestra plataforma de Secret Aligner. Como todos ya conocen, dentro de nuestra plataforma, al ingresar con nuestro perfil, podremos tener nuestra foto de perfil aquí, podremos cambiar ciertos datos, podremos salir, ¿vale? Y podremos, luego de volver a ingresar, entrar a ver nuestros casos, ¿vale? Un segundito, voy a dejar de compartir 2 segundos para poder volver a entrar aquí. Josu, no sé si tenemos algún tipo de preguntas por ahora, si hay algún tipo de comentario. Pueden agregar preguntas en el chat si quieren. Nos tomamos un segundo para, si queréis, tenéis alguna pregunta para que Constanza nos responda. Muy bien, voy a compartir de nuevo, ¿vale?
Entonces, aquí tendríamos, como lo hemos comentado, nuestros pacientes, ¿vale? Aquí vamos a utilizar un paciente demo para poder hacer la mostración de este modo experto. Tendremos la información general a la que ya estamos habituados a poder resumir nuestros comentarios, nuestras indicaciones, y al final, en esta fórmula y en esta prescripción es donde podemos añadir toda la valoración que hemos hecho en clínica de cada uno de nuestros pacientes y cuáles han sido nuestros objetivos. Una vez que subamos todos nuestros archivos, que los van a poder encontrar aquí en la pestaña de archivos, nuestra serie de fotografías extraorales, intraorales y demás, y aquí podemos adjuntar nuestros STL, tendremos ya disponible nuestra primera opción del plan de tratamiento. En esta primera opción ya tendremos lo que sería nuestra planificación, ¿vale? Donde ahora mismo ya el primer cambio que podemos observar es que se encuentra habilitada la herramienta de observar el IPR que tenemos planificado en esta primera opción, y también las típicas herramientas que ya hemos comentado en webinars anteriores en cuanto a lo que son las capas, que podremos observar el oclusograma, podemos activar o desactivar nuestras herramientas de IPR, de ataches, de TATS y de raíces para poder integrar estas planificaciones, estas herramientas en nuestras planificaciones. Luego también tenemos las típicas herramientas de paneles, que también la hemos comentado en su momento, y que luego observaremos ya con más detalle en lo que es la simulación y en la evaluación del modo experto. Aquí, como todos conocen, tenemos nuestra timeline que nos puede indicar sobre todo las etapas que tenemos de tratamiento, la cual podemos utilizar como estamos habituados de toda la vida con los controles que tendremos aquí debajo, o también con lo que serían las teclas de nuestro teclado, ¿vale? Las flechitas para poder ir uno a uno, o ir con la superior a la posición final y con la inferior a la posición final que tengamos. Luego también una herramienta que nos lo han comentado mucho, que a veces genera dudas para poder encontrarla, es la herramienta de superposición, que la tenéis aquí en ese extremo inferior, para poder activarla y poder comparar entre posiciones y evolución lo que sería nuestro plan de tratamiento, la evolución de movimientos y posiciones iniciales y finales. Bien, luego ya nos sumergimos mucho más de forma profunda a lo que sería nuestro modo experto. Aquí podemos solicitar un cambio, como lo hacemos habitualmente, previo a esta herramienta, a través de observaciones que queramos colocar en el chat, o también a través de los controles 3D. Si colocamos los controles 3D, a día de hoy, sabemos que podemos modificar sobre todo lo que es la posición final de nuestros tratamientos, a partir de estos controladores o a partir de movimientos que tengamos individuales. Esta opción es la que hemos dejado en desuso actualmente gracias al modo experto, porque nos permite el modo experto no solo modificar esta posición final, sino también las etapas que tenemos en el tratamiento. Para poder ir a este modo tendremos que dirigirnos hacia este sector, donde encontraremos aquí un rayo que nos indica la herramienta de modo experto. Al decidir ingresar ya tendremos un panorama mucho más amplio de lo que es nuestra planificación, y es así la vista del diseñador que podemos utilizar para poder individualizar mucho más la planificación y el staging, todas las referencias que tenemos en nuestros planes de tratamientos. Aquí, como pueden observar, ya tenemos indicado las etapas en las que inician, ataches, en las que nos tocarían los IPRs, que también, como para poder profundizar esta explicación, van a ver que si bien el IPR figura desde el paso 1, las casillas se van a ir iluminando en la etapa en la que sea correspondiente realizarlo. Por eso es importante sí tener en cuenta la información que nos da la timeline y saber que todo esto lo podemos individualizar en cada uno de nuestros casos. Para comenzar con cada una de estas herramientas, vamos a poder explicar primero lo que serían las herramientas de control de escenario, que esto yo creo que todos lo manejan, pero sabemos que podemos seleccionar una arcada, la arcada inferior, ambas arcadas, vistas oclusales, poder tener las vistas de ambas arcadas de frente, la arcada superior, la arcada inferior, vistas laterales de ambas, y luego la vista posterior. Que en esta vista sí me quiero detener un poco más en sobre todo lo que es el análisis de nuestra planificación, porque muchas veces le damos mucho detalle a la posición inicial, que es muy importante hacerlo, pero también lo que es el staging y la posición final desde una vista posterior suele ser muy importante para poder detectar sobre todo
contactos oclusales que puedan frenar los movimientos que tenemos programados. Por eso, en esta herramienta normalmente lo que hacemos es, luego de comprobar que la posición inicial sea la correcta, colocaremos la herramienta como del oclusograma para poder ir detectando aquellos contactos que se vayan generando durante nuestra planificación. Y en caso de detectar contactos que no sean favorables, podremos solicitar, tanto en el staging, realizándolo nosotros mismos, como también por comentarios, la modificación correspondiente en la planificación. Pues por comenzar, sabemos que para poder detectar cualquier tipo de anomalía o cualquier tipo de alteración en lo que es el montaje de la posición inicial, podremos valernos de los archivos que hemos subido en nuestras fotografías, podremos comparar nuestros modelos en cuanto a la oclusión derecha, a la oclusión izquierda, podremos compararlo también con las fotografías de frente que hemos subido, la sonrisa, ¿vale? Y con esto no solamente podremos evaluar mucho más en profundidad lo que es el montaje inicial de estos modelos, de la articulación de nuestro paciente en clínica, sino que también podremos analizar los objetivos finales que tendremos en esta planificación y evaluar si se corresponden a una ventaja o no para el paciente. Por ejemplo, en casos en donde tenemos una mordida abierta y sabemos que vamos a corregirlas con movimientos de extrusión anterior, analizar previamente una fotografía en sonrisa, eso suele ser muy útil y de mucha información para poder analizar si es favorable o no para este tipo de pacientes una exposición o un grado de exposición de encía mayor. Esto es una de las herramientas que utilizamos normalmente para el análisis de este montaje inicial. Además de esta herramienta, también nos vamos a valer de la herramienta del oclusograma, sobre todo si tenemos en la posición inicial fotografías que han tomado a nivel oclusal con los contactos marcados. Siempre en nuestras formaciones hacemos hincapié de lo importante que es poder contar con estas fotografías para poder tener esa comparativa mucho más real de lo que serían los contactos oclusales que tenemos. A nivel virtual, si estos se reproducen normalmente con los contactos que tenemos a nivel real en el paciente. La única manera de poder comprobar si este montaje es adecuado o no es a partir de estas fotografías que se adjunten con papel articular marcando esos contactos iniciales. Dicho esto, la herramienta del oclusograma es una herramienta que podemos utilizarla de forma dinámica. Es una herramienta que podemos analizar las arcadas en conjunto para poder analizar los puntos de contacto que tenemos y poder ir de un sitio a otro detectando cuáles serán los puntos de contacto que se generarán durante nuestra planificación y durante los movimientos que tendremos en este tratamiento. Y también podemos utilizarla de forma estática, tanto en la posición inicial, como ya lo hemos hablado, como en la posición final, para detectar aquellos tipos de contactos que no son favorables en nuestras planificaciones. Esto nos permite en muchos casos decidir y optimizar nuestras estrategias a nivel clínico para poder evitar aquellos contactos que luego en la posición final no sean favorables para poder establecer una oclusión equilibrada. ¿Vale? Por ejemplo, si partimos de una sobremordida, intentar evitar tener contactos anteriores a nivel de incisivos, porque esto normalmente nos puede generar o una mordida abierta posterior o una falta de corrección de esta sobremordida. Lo contrario es en el caso de una mordida abierta, en donde queremos sobrecorregir o exagerar esa posición final. Por eso es que depende de dónde partimos, los objetivos y la posición final que vamos a analizar en cada uno de nuestros casos. A su vez también el oclusograma lo podemos analizar no solo de forma en conjunto de ambas arcadas, sino también de forma independiente. Podemos analizar arcada superior, en donde ya no cuenta con esa translucidez que veíamos anteriormente, porque estamos analizando de forma individual arcadas, y también la arcada inferior, en donde podemos utilizarlo de forma dinámica para poder ir detectando de forma precisa en qué etapa y en qué piezas y en qué zona de cada pieza se genera ese contacto prematuro. En algún punto, cuando queremos evitarlo, podemos ir modificando el staging, podemos modificar también la secuencia de tratamiento, lo podemos realizar de forma escrita a través de un cambio solicitado en el chat o lo podremos realizar nosotros mismos en el panel de control.
Luego también otra de las herramientas que contamos en capas, tenemos el IPR, que aquí como lo tenemos habilitado nos mostrará las etapas, las piezas en realidad y los espacios en los que será necesario aplicarlo, y luego, como lo hemos mencionado en un inicio del webinar, se irán iluminando en el momento en el que sea necesario realizarlo. Por ejemplo, aquí, junto al alineador 8, tenemos un stripping de 0.4 milímetros, 0.4 milímetros entre la pieza 43 y 44. Y también en la misma etapa tendremos que realizar un stripping de 0.2 milímetros entre las piezas 34 y 33. Esto realmente es súper útil, sobre todo cuando estamos analizando las planificaciones y programando las revisiones de estos casos en clínica para poder optimizar nuestro manejo a nivel clínico del paciente. Si vemos que tenemos dos etapas, como en este caso, que coincide la realización del IPR de forma consecutiva, porque al final tendríamos que realizarlo en el alineador 8 y en el alineador 9, podemos reprogramar esta etapa y adelantar el stripping que tenemos en la etapa 9 a la etapa 8, para poder optimizar esta cita de control y que el paciente en esta cita se pueda realizar todo el stripping que necesita sin tener que citarlo nuevamente en la etapa 9, porque sería una semana como mucho de diferencia, o 2 si estamos utilizando un patrón de cambio de 14 días en nuestros alineadores. Para poder realizar este cambio, nos valdremos de otra de nuestras herramientas, que es el panel de evolución, que como sé que todos lo conocen, voy a explicarlo ya adaptado a estas herramientas, en donde buscaremos las piezas en donde sabemos que hay que aplicar ese stripping en la etapa 9, la podremos identificar porque serán las que se encuentran iluminadas en un color azul oscuro. En este caso tendremos la pieza 36 y 35, en donde aplicaremos un stripping de 0.2 milímetros. Por lo tanto, podremos irnos a la pieza 46 y podremos mover ese stripping a etapas anteriores. Luego también podremos hacerlo en las piezas, por ejemplo, 44 y 45, donde también nos aplican un stripping de 0.2 milímetros y podremos moverlo a etapas anteriores siempre que sea necesario. El único bloqueo que nos vamos a encontrar en esta herramienta es que cuando decidamos mover o modificar las etapas de stripping, siempre estará habilitada la opción para moverlo a etapas anteriores, no a etapas posteriores, como lo indica aquí ya el panel de evolución, con un signo de prohibido, ya que es una etapa en donde encontramos en clínica esa colisión. Por lo tanto, necesitamos hacerlo o en etapas previas o en etapas que estén próximas a esa colisión. Esto quiere decir que desde el alineador en el que está indicado hacia adelante sí podremos modificarlo, pero no en etapas posteriores, ya que en esa etapa la pieza necesita el espacio de forma con mayor anterioridad. ¿Vale? Luego, otras de las funciones que también tenemos en nuestras funciones de capas es poder detectar las distancias interdentales, que esta era una de las herramientas que no teníamos anteriormente y que es de verdad muy útil, ya que nos va indicando durante la planificación y las diferentes etapas de nuestro tratamiento, donde se van generando esas distancias interproximales y nos va permitiendo poder calibrar mucho más lo que es el seguimiento de diastemas. Por ejemplo, en este caso, en donde estamos por realizar una distalización secuencial, esta herramienta nos permite distinguir exactamente el diastema que se va generando entre las piezas segundos molares y primeros molares durante la etapa de distalización. Esto optimiza muchísimo el seguimiento de pacientes, por ejemplo, cuando estamos sobre todo en las primeras etapas del tratamiento y queremos asegurarnos de que esos movimientos se estén efectuando de manera segura. Por lo tanto, lo que podemos utilizar es este software, esta herramienta, y luego ir al paciente, utilizar una galga, que es la que utilizamos para medir la distancia que generamos con el stripping, y verificar que toda la distancia virtual que vemos en esta planificación coincida con la distancia real que tenemos en nuestro paciente. Es una herramienta súper útil para poder quedarnos muy seguros de que toda la planificación y la secuencia de movimientos se está gestionando con éxito. ¿Vale? Y por eso podemos observar cómo a medida que vamos generando esa distalización y se van abriendo esos espacios, la herramienta va calibrando las distancias interdentales que nos podemos encontrar.
Luego también van a poder ver que aparecen estos símbolos en los cuales no tenemos indicación ni de IPR, ni tampoco está indicado una presencia de distancia interproximal o interdental, que significaría para nosotros un diastema. En las etapas en las que no tenemos indicación de en ese sitio un IPR o una distancia, podemos modificarlas. En nuestro tratamiento podemos solicitar que se realice un stripping o también podemos solicitar que quede un diastema. Sobre todo, por ejemplo, esto es útil para etapas en donde queremos realizar movimientos de extrusión, en donde necesitamos que en esos movimientos la pieza no tenga colisión con ninguna pieza adyacente. Podemos solicitar que en esta etapa, en este sitio, nos quede un espacio de 0.2 milímetros y en ese diastema aprovecharemos para poder extruir la pieza sin tener riesgo de fricciones. Luego también podemos encender o apagar lo que serían nuestras capas de attaches. Podremos también encender o apagar nuestras capas de tats. Y podremos también encender o apagar nuestra capa de lo que serían las raíces. Nuestra integración de raíces en los modelos virtuales. También como creo que ya todos lo han podido utilizar, saben que en estas etapas en estas capas podemos jugar con la translucidez de las raíces, con la translucidez de la encía, sobre todo cuando queremos ver de manera clara el movimiento dental, quitaremos la encía por completo y podremos observar cómo se gestiona el movimiento a nivel coronal, a nivel radicular, y poder decidir qué cambios de secuencia o qué cambios del microstaging queremos generar en cada pieza, de acuerdo al movimiento que veamos, tanto de corona como de raíz, y poder elegir qué movimientos individuales queremos justamente modificar. Muy bien. Luego, visto ya estas herramientas, podemos pasar a las herramientas del panel de evolución. En el panel de evolución vemos los mismos datos que también podemos encontrar en la timeline. Podemos encontrar alineadores activos, que son los alineadores que van a aparecer aquí en color verde. Podemos encontrar estas líneas rojas que se encontrarán a la izquierda de nuestro bloque. Estas líneas indican el inicio de la colocación de un atache, y si aparecen hacia el final, ya podremos encontrar, es decir, si aparecen en la derecha, ya podemos suponer y también entender que en esa etapa es necesario retirar ataches. Es importante que si no entendemos lo que significa cada una de los colores o los bloques y las señales que encontramos dentro de nuestro panel de evolución, tenemos aquí una leyenda que nos permite interpretarlo de manera precisa y poder solicitar modificaciones o modificarlas nosotros mismos en base a esta interpretación. Luego aquí también podremos observar, además de la etapa de colocación de ataches, lo que sería la realización o la indicación de realización de stripping, que como lo hemos mencionado, lo podemos modificar a etapas anteriores, pero no podemos modificarlo a etapas posteriores. Luego también encontraremos estos bloques a nivel de color, naranja, que también nos indicarán si se realizan movimientos sinérgicos o movimientos opuestos. En este caso también encontrarán señalado las piezas que se encuentran ausentes. Y evidentemente coincide toda la información que tenemos aquí en el panel de evolución con la timeline. Aquí en el panel de evolución podemos analizar lo que serían nuestros protocolos de movimiento. En este caso, como es una paciente clase 2, hemos decidido aplicar un protocolo de distalización al 50%. Esto quiere decir que cuando la pieza 17, que sería nuestro segundo molar, alcance el 50% de su movimiento hacia distal, comenzará a moverse el primer molar, que sería la pieza 16. Y cuando el 17 culmine su movimiento, iniciaremos el movimiento de la pieza 15. Este patrón de distalización, por la forma que adquiere en el panel de evolución, se denomina protocolo V, que quiere decir que nos valemos de un anclaje anterior durante toda la etapa de distalización posterior, que la secuenciamos al 50%, y en las etapas finales, cuando ya culminamos el movimiento de los segundos premolares, iniciamos lo que sería la retrusión del sector anterior
a partir primero de lo que serían los laterales y luego los incisivos centrales superiores. Este protocolo y esta forma de poder visualizarlo nos da una información muy rápida de cómo se ha gestionado también el anclaje en nuestras planificaciones. Por eso es tan importante analizarlo en profundidad, sobre todo para saber si se ha secuenciado de manera correcta o si se ha secuenciado conforme a nuestras prescripciones. Hay muchos casos en los que no nos interesa irnos a un protocolo de un 50%, si es que son casos, por ejemplo, en los que vamos a colocar un anclaje esqueletal, un anclaje absoluto, como es el uso de los microtornillos. En ese caso, nosotros podemos decidir solicitar una modificación de este protocolo y que se secuencie esas etapas a un 75% o modificarlo nosotros mismos a través de la herramienta del panel de evolución. Para poder modificar estos bloques, utilizaremos la tecla de Shift para poder mover todo lo que son los bloques de movimiento que tenemos en cada una de las piezas. Aquí estamos cogiendo lo que sería la pieza 16, y como es un protocolo del 75%, no me voy a quedar en la mitad de lo que sería el 50%, sino que avanzaré 2 bloques más. Por lo tanto, no me voy a esperar a que la pieza 17 culmine su movimiento, es decir, culmine la mitad del 50%, sino que voy a avanzar con la pieza 16 ya cuando la pieza ha conseguido el 25%, ¿vale? También tenemos, evidentemente, que modificar el resto de la secuencia, lo haremos de la misma forma para poder acelerar estas etapas. Y podremos secuenciarlo de una manera mucho más rápida que como lo haríamos anteriormente para este tipo de casos. También esto quiere decir, no quiere decir que tengamos que hacerlo individualmente a todo el protocolo. Podemos directamente solicitar un cambio a partir de la herramienta del chat, o también podemos solicitar lo que sería la modificación de la posición final, ¿vale? Muy bien. Luego que ya tenemos lo que es la modificación también de lo que sería el panel de evolución, podemos modificar dentro de estas etapas en las que vemos la secuencia de ataches, ¿vale? Dentro de la secuencia de ataches podemos modificar muchas cosas, no solamente la etapa en la que queremos colocarlo, ¿vale? En la que podremos, si estamos en la posición final, podemos pinchar sobre el diente y sobre el atache que queremos modificar. Si queremos modificar solo lo que sería la etapa, vamos a darle al botón derecho de nuestro ratón y aquí podremos modificar lo que sería el espesor y también el inicio y el fin de nuestra etapa. En este caso, el atache de la pieza 16 inicia su colocación cuando la pieza comienza a moverse. No es junto al alineador 1, sino junto al alineador 6. Si no queremos esperar hasta a esta etapa para poder colocar el atache y queremos adelantarnos en esta fase, lo que podemos hacer es pinchar aquí sobre lo que sería el atache de la pieza 16 y en el apartado donde colocamos inicio, retroceder hasta la posición 1. Así quedaría colocado junto a la etapa 1 para poder colocarlo en conjunto con lo que sería el atache de la pieza 17. Esto lo podemos modificar no solo para poder colocar ataches de manera conjunta en una misma fase, sino también para poder modificar protocolos. Es decir, nosotros en nuestras prescripciones normalmente indicamos si queremos que los ataches se coloquen junto al alineador 1 o que a partir del alineador 3 estén colocados. Si vemos que hay un caso en específico que queremos que a partir del alineador 3 contemos con ataches, lo que haremos es irnos al alineador 1 y todos los ataches que veamos que tengamos colocado en el alineador 1 lo programaremos hasta la etapa 3. Así veremos que se eliminarán de la etapa 1 y se moverán hasta la etapa 3. Esto es una manera muy fácil de poder modificar estos protocolos de manera muy sencilla, muy cómoda y muchas veces nos permite adaptarnos a aquellos pacientes que no pueden concurrir a nuestras citas de manera tan frecuente, que viven en otra ciudad, que les toca viajar, etcétera, sin tener que solicitar cambios y sin tener que esperar que suban estos cambios nuestros compañeros, podemos validar directamente lo que sería nuestra prescripción a partir del alineador 3 sin modificar nada.
Lo mismo podemos hacer con las etapas siguientes. Si vemos que, por ejemplo, aquí nosotros normalmente a los pacientes le damos 4 alineadores y tienen un cambio cada 7 días, y vemos que junto al 6 coincide que necesitamos colocar nuevos ataches, miraré en el panel de evolución qué ataches de la arcada superior tengo que colocar junto al alineador 6. Aquí la pieza 26 es la que figura que lleva un atache, por lo tanto nos iremos a la pieza 6, clicaremos sobre el atache de esta pieza y lo podremos mover, por ejemplo, hasta la etapa del alineador 7, que es donde volvería a control a nuestra clínica. Ahora, también vemos que en la etapa 8, que es la etapa que le sigue, que ya el paciente no estará en clínica, le tocaría colocarse ataches en la arcada inferior. Podemos proceder de la misma manera, podemos ir al alineador 8, verificar en nuestro panel de evolución cuáles son las piezas que llevan ataches, y podremos moverlas a la etapa anterior para que nos puedan coincidir. Por ejemplo, aquí la pieza 33, en el alineador 8, le tocaría colocarse un atache, iremos a la pieza 33, cliquearemos sobre el atache y retrocederemos un alineador para que nos coincida con el alineador número 7. De esa manera, modificando todas las piezas que llevan ataches, que en este caso sería la pieza 43, sería la pieza 45, la pieza 46, tenemos modificada nuestra secuencia, para que de esta forma no coincida en el alineador 8 la colocación de ataches, sino que tengamos todos programados junto al alineador 7. De esta manera podemos ir contando las fases en las que vamos dándole alineadores al paciente sin tener que citarlos muchas veces semanas de seguido o tener que realizarles stripping en las mismas etapas. Luego también en las herramientas que tenemos de ataches, que son muchísimas, podemos no solamente alterar la secuencia, que era lo que veíamos aquí, quitarlos antes o colocarlos después, etcétera, sino que también podremos modificar el grosor de los ataches, si queremos tener un anclaje mayor o queremos que ese atache tenga mucho mayor grosor por algún motivo clínico durante la planificación, o si queremos disminuir su espesor por algún requerimiento también clínico. Luego también podemos modificar o agregar ataches. Al agregar algún tipo de atache en alguna pieza, podremos decidir si queremos añadirlo en todos los pasos, si queremos añadirlo desde el paso actual hasta el final, o si queremos añadirlo desde el paso actual hasta el final o desde el paso inicial. Entonces, estas son las herramientas que podemos decidir para poder colocar estos ataches. Los podremos movilizar durante toda la superficie vestibular o lingual, de acuerdo a la zona en la que queramos colocar el atache, podremos girarlo, podemos moverlos hacia arriba o hacia abajo, y luego cambiar las dimensiones cambiando aquí el grosor, o con la tecla Shift también podremos darle mayor dimensión tanto en ancho como en largo. Esto nos sirve mucho, sobre todo porque he visto que se han conectado varios compañeros en los que hemos revisado planificaciones, y hay algunos que les gusta mucho lo de poder ellos mismos controlar el tamaño de los ataches. Es que quiero que el canino tenga un atache mucho más grande y tal. Entonces, para evitarles esto de tener que muchas veces solicitar cambios, es súper útil que lo puedan hacer ustedes mismos dentro de lo que es la planificación, en la posición final, si les parece lo más cómodo, modificar aquí las dimensiones del atache hasta el tamaño que consideren el más oportuno y el mejor, y directamente ya al darle luego a aceptar a los cambios, quedará efectuado de esta manera, sin tener que pasar por un proceso de revisión y sin tener que el ortodoncista que ha diseñado el caso validarlo. Si ya están contentos con el tamaño y es la única modificación que han hecho, o han hecho otras modificaciones pero están conformes, lo pueden pasar directamente como un caso aceptado y se fabricarán los alineadores con estas indicaciones. Luego también podemos cambiar. En casos en donde ya tengamos planificado ataches, aquí por ejemplo, a mí para los casos de distalización secuencial, me gusta utilizar siempre ataches rectangulares, porque creo que me dan un mayor control no solamente de la corona, sino también de la raíz en ese movimiento de distalización. Es verdad que en este caso, si analizamos el movimiento de la pieza 17 al final de la planificación,
Nos colocamos aquí y vamos a nuestra tabla de movimientos. Vamos a ver que nuestra pieza 17 tiene una cantidad de distalización de 2,5 milímetros. Esta ya es una distalización que podemos considerar que necesita un refuerzo de anclaje y que necesita de un movimiento no solo de la corona, sino también de la raíz, por lo cual es importante que lleve, en mi opinión, un atache rectangular. Por lo cual, si quiero cambiar el tipo de atache, lo que puedo hacer es cliquear sobre el atache, ir a la librería de ataches y elegir el atache rectangular, que si me parece muy grande, conforme a lo que es la corona, puedo utilizar la herramienta de Shift y modificar lo que sería el tamaño de nuestro atache en función a la corona de nuestra pieza. También puedo cambiar la inclinación, si es lo que deseo. Hay muchos casos en que lo que es el movimiento de distalización genera un untracking, una falta de ajuste del alineador, sobre todo en las piezas de extremo final. Por eso es que en muchos casos nos gusta darle una inclinación hacia oclusal a los ataches para que refuercen ese movimiento de extrusión de la pieza durante la distalización y fuerce a que la pieza dental, a que el 17, se ajuste en la mayor medida a lo que es la huella que tiene en su alineador. Además de poder modificar formas, que fue un poco lo que hemos hablado, también podremos modificar las alturas. Aquí, por ejemplo, si veo que el atache está colocado en una posición que puede chocar con su antagonista, también puedo moverlo. Puedo moverlos hacia sitios donde me parezca mucho más cómodo colocarlo. Si en caso, por ejemplo, de piezas que van a rotar, muchas veces la pieza está muy rotada y la queremos mover a una posición, por ejemplo, más mesial, para poder cementarlo con mayor comodidad, lo puedo mover, y luego a mitad del tratamiento lo puedo mover hacia el otro extremo, lo puedo ir recalibrando. Al final esto cada uno lo puede ir haciendo de la forma en la que les parezca lo más cómodo, y la idea es que puedan controlar mucho más a fondo y en profundidad sus planificaciones. Luego también nos permitirá eliminar ataches. Podemos eliminarlos en todos los pasos o podemos eliminar, es decir, decidir, yo a partir del alineador 6 ya no quiero que esta pieza tenga un atache porque veo que ya no lo necesita, porque veo que el movimiento no necesita de esa colocación de atache, lo puedo eliminar desde el paso actual hasta el final, o lo puedo eliminar desde el paso actual al inicio. Por ejemplo, yo no quiero que este premolar que se mueve recién a partir del alineador 10 esté colocado el atache antes de ese alineador, entonces me voy al alineador 10, le doy al atache y le pongo eliminar desde el paso actual al inicio. Estas son un poco las herramientas que tenemos a día de hoy en lo que es la librería de ataches, que son muchísimas y que estoy segura de que le van a poder sacar muchísimo provecho, sobre todo porque les van a dar mucho mayor control clínico y sobre todo en la decisión de los tipos de ataches, el tamaño, la ubicación, que son cosas muy importantes luego en la clínica. Luego también tenemos herramientas que nos permiten facilitar el control del movimiento, no solamente en cuanto al atache, sino, por ejemplo, el activar las raíces, muchas veces nos da una idea de cómo va a ser el movimiento. Aquí, por ejemplo, la pieza 17 no tiene ninguna inclinación inicial, pero sí la pieza 16. Vemos que está ligeramente mesio-inclinada. Por lo tanto, en la pieza 17 sé que tendré que tener un movimiento mucho más en masa, mucho más de cuerpo de distalización, tanto de la corona como de la raíz, pero en la pieza 16 vemos que no solamente tenemos un movimiento de distalización, sino que también tenemos una distoinclinación de la pieza, lo cual es muy favorable porque reduce la cantidad de distalización absoluta que necesitamos y es mucho más predecible, ya que, como sabemos todos, los movimientos de inclinación se generan muy bien y de forma muy predecible con nuestros alineadores. Luego, además de estas herramientas, podremos modificar en nuestra capa final la posición final, como lo habíamos visto, tanto anteriormente como teníamos, no en el modo experto, sino en la modificación, cuando solicitábamos un cambio. Aquí en la modificación de la posición final podremos utilizar los controles 3D, aquí tendremos las leyendas de lo que significa cada movimiento para poder facilitarnos también su interpretación.
Uno de los cambios más frecuentes que solicitamos es muchas veces en la vista posterior, el engranaje que tenemos entre las cúspides, los movimientos verticales o las sobrecorrecciones que decimos realizar. Todas estas correcciones las podemos solicitar en la capa final y luego decidir que lo secuencien o lo podemos secuenciar nosotros mismos. Por ejemplo, si yo quiero que se realice un movimiento de extrusión final sin afectar las etapas anteriores, genero la extrusión con nuestra herramienta de control multiplano o podemos ir directamente al movimiento de extrusión, en donde nos permitirá solamente mover la pieza en un sentido axial. Y luego de realizar estos cambios, que lo hemos realizado en la etapa 40, podremos generar los nuevos alineadores solo para este movimiento que hemos realizado. Para poder hacer esto, tendremos que ubicarnos en el alineador 39, utilizar y presionar la tecla de Shift de nuestro teclado y seleccionar el 40. Realizar un pequeño movimiento y se habilitará nuestra herramienta el control. Y se habilitará nuestra herramienta de cálculo automático de pasos. Aquí, como hemos visto, ya nos ha sumado etapas. Nosotros teníamos anteriormente 40 alineadores en nuestra planificación. Esto quiere decir que a partir de la etapa 40 solamente vamos a ver movimientos de extrusión. Esto suele ser súper útil, sobre todo en aquellos casos y para aquellos clínicos que les suele suceder que luego del tratamiento con alineadores no queden contactos posteriores fuertes. Para esos casos podemos solicitarnos, de una manera muy sencilla como lo hemos visto, alineadores finales de sobrecorrección. Estos alineadores finales solamente van a tener programada esa extrusión posterior para poder conformar esos contactos oclusales posteriores, de forma muy predecible. Es verdad que la planificación misma ya irá a un engranaje ideal hasta el alineador 40, pero si le queremos reforzar ese movimiento, podremos ir a alineadores de sobrecorrección posteriores. Tener en cuenta que si en nuestra planificación se queda una mordida abierta de más de 1 milímetro, si bien nosotros podemos corregir esa mordida abierta en base a extrusión, normalmente no es predecible extruir una pieza sin mecánicas auxiliares como TATs, elásticos de engranaje en este caso, por lo cual, si bien nosotros aquí tendremos planificada la extrusión, es muy probable que tengamos que agregar aquí los recortes para colocar botones y colocar elásticos. En el caso en el que queramos que nuestros alineadores ya vengan con esos recortes, podremos ir a la herramienta de ataches. ¿Sí? Podemos seleccionar, por ejemplo, aquí el atache, lo podremos quitar, porque en este caso ya no va a poder entrar el atache y lo que sería nuestro TATS. Lo eliminaríamos desde el paso actual hasta el final y colocaríamos en esta pieza lo que serían nuestros TATs. Nuestros TATs los van a encontrar aquí en lo que es nuestra columna de herramientas del modo experto. En el final podremos colocar recortes para botones, que nos permitirá añadirlo en todos los pasos, desde el paso actual hasta el final, que es lo que queremos, y adaptarlo a la corona de nuestro diente. Es importante que esto quede muy bien relacionado con la encía para que luego también el alineador pueda fabricarse de manera correcta. Y este atache o este TATS, en realidad también podemos modificar la forma. Podemos hacer que sean más altos, podemos hacer que sean más anchos, podemos modificarlo según la conveniencia de cada uno. Y en este caso, por ejemplo, que queremos que el paciente lleve elásticos de engranaje desde el alineador 40 al 45, tendremos que colocarlo en todas las piezas, eliminando previamente los ataches desde el paso actual hasta el final, y colocando posteriormente nuestro TATS, nuestro recorte, desde el actual hasta el final. Así podemos realizarlo en las 4 piezas, y luego nuestros alineadores ya vendrán recortados con estos huecos para poder cementar nuestros botones de manera cómoda en clínica. Luego también tenemos la opción de que si no se ha programado, por ejemplo en estos casos, la colocación de elásticos interarcada, podemos programarlos nosotros mismos. Colocar lo que sería el atache, lo que sería el TATS, el recorte para botón en las piezas, por ejemplo, que sé que van a llevar botón, desde el paso actual hasta el final,
como lo hemos hecho anteriormente, y colocar aquí lo que sería nuestro recorte, desde el paso actual hasta el final. Este recorte, también como lo hemos visto con el recorte para botones, tendremos la posibilidad de movilizarlo por toda la cara del diente. También podremos cambiar las dimensiones, podemos hacer que sean más largos, podemos darles mayor o menor inclinación, de acuerdo a cómo observemos que en clínica será más cómodo también utilizarlo. Y luego, súper importante, que tengan una buena relación con la finalización, la encía, con sobre todo la línea gingival del diente, esta unión de la corona con la encía, para que puedan fabricarse de manera correcta. En muchos casos suele ser muy útil el poder modificar los tats o la dimensión que estos tengan, porque hay muchos casos en donde queremos combinar, por ejemplo, un tats con lo que sería un atache, ¿vale? Entonces, si nos sucede esto, lo que tendríamos que hacer es colocar, por ejemplo, el tats y luego cambiar su dimensión a un tamaño que nos permita luego jugar también con la colocación de ataches. Por ejemplo, aquí recortaríamos el tamaño del tats, seleccionaríamos también para poder colocar ataches, y modificaríamos el tamaño del atache a las dimensiones que nos permita la corona del diente sin intervenir con la zona del recorte para el botón. ¿Vale? Y así quedaría nuestro caso. Podemos cambiar también aquí, por ejemplo, si vemos que en nuestra planificación nos han planificado el uso de elásticos interarcada desde un recorte a un botón, y por nuestra experiencia o por el torque inicial que tiene el paciente en el sector anterior, sabemos que es mejor ir de un botón a un botón y no de un recorte a un botón, porque va a evitar que se exprese el torque anterior o nos va a generar mucha pérdida de ese torque. Lo podremos cambiar. Podremos cambiar este recorte a un botón, a un recorte para botón, y esto nos va a dar mucho mayor control. Adaptaremos la posición en base a la cantidad de espacio que consideremos necesario para cementarlo, y será una manera muy cómoda de poder solicitar nuestros cambios en las planificaciones sin tener que perder mucho tiempo entre la validación del cambio y demás. Aquí, si ya estamos contentos con cómo lo hemos dejado, directamente podremos darle a enviar cambios. Aquí nos saldrá un modal con las advertencias de los cambios que hemos realizado, si estamos seguros o no. Le podremos dar a continuar, y este es el modal en el cual ya tenemos que prestar mucha atención, porque podemos aceptar el plan de tratamiento con las modificaciones que hemos realizado y pasar directamente a fabricar, o enviar los cambios para que sean revisados por el equipo de ortodoncistas que planifican normalmente este tipo de casos en Cicleta Line. Entonces podemos seleccionar cualquiera de estas opciones y en base a esto poder enviar directamente los alineadores a imprimir y a fabricarse, o también podemos pasar por una revisión previa que nos dé un poco más de seguridad de si lo que hemos hecho se puede hacer, es posible, corresponde y también es predecible. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. Es para no robarles más tiempo y dejarnos estos 10 minutitos de dudas. Sí, Josu, no sé si quieres proceder a... Yo voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay alguna duda. Bien, no veo ninguna preguntas en el chat, pero si tienen alguna consulta pueden dejarla ahí y la responderemos más adelante. Les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, donde compartiremos novedades y estaremos preparando más webinars. Así que no os preocupéis por si habéis entrado un poco más tarde, porque todo el webinar ha sido grabado y os enviaremos un mail con la grabación para que lo podáis repasar cuando queráis. Y nada, gracias por acompañarnos, gracias a ti, Coti, por este increíble webinar, y nos veremos más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo destacar, gracias Ángela por tu comentario con tanto cariño.
Y espero que de verdad a todos los que los pueda ir visitando en clínica les saquemos mucho provecho. Yo los animo a que comiencen a utilizar este modo. De verdad les va a simplificar muchísimo la comunicación de cambios. Así que una vez más, muchas gracias por poder conectarse, dedicar este tiempo en conocer un poco más del software y de las herramientas que nos ofrecen a día de hoy para optimizar nuestros tratamientos. Y nada, los animo mucho a comenzar a usarlo en todos los casos que tengan pendientes. Muy bien, así nos despedimos. Muchas gracias a todos y como ha dicho mi compañero Josu, estarán recibiendo nuestras noticias sobre el webinar y si ha quedado alguna duda, por favor no duden en comunicarse o contactar con nosotros directamente. Que tengan muy buena tarde.